Vale. Pues buenos días. Os hemos convocado desde la campaña por el cierre de los CIES ante la aprobación del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los Centros de Internamiento. Y nada, deciros que seremos breves porque el mensaje es claro. No se puede regular lo que no debe existir. Este reglamento, cuya aprobación se ha pospuesto desde la LOEX del 2009, que obligaba a su regulación, ha sido aprobado finalmente a través de un Real Decreto en el Consejo de Ministros del pasado viernes 14 de marzo y publicado en el BOE del 15 de marzo de 2014. Cerca de 3 décadas después de que la Ley de Extranjería de 1985 introdujera la medida de internamiento como medida cautelar y excepcional para las personas que no se encontraban en situación regular y estuvieran sometidas a procesos de expulsión. Las organizaciones sociales no aceptamos el reglamento y creemos que la única forma de garantizar los derechos de las personas es cerrar los CIES. Ni este ni ningún reglamento puede evitar la vulneración de derechos humanos que se dan constantemente en estos lugares. Solo su cierre garantizará que se respeten los derechos de las personas. La aprobación de este reglamento es un intento del Gobierno de legalizar las vulneraciones de derechos que vienen dándose continuamente desde la misma creación de los CIES y que en numerosas ocasiones hemos denunciado como organizaciones y como campaña. Pero no solo eso. El reglamento ha sido usado como maniobra de distracción por el Gobierno desde que, tras la muerte de Samba Martín en el año 2011 e Idrissa Diallo en el año 2012, anunciaran la aprobación inminente de este reglamento. Desde entonces y hasta ahora se han producido varias muertes, hasta la última este año pasado, en 2013, de Aramis Manoukian en el CIE de Zona Franca, y muchas agresiones que hemos denunciado también desde Barcelona, Valencia, Madrid, sufridas por internos en los CIES. Por eso también valoramos que no es casual que la aprobación del reglamento ocurra justo un mes después de la tragedia ocurrida en Ceuta, cuando todavía no se han esclarecido las causas ni se han depurado responsables de las 15 muertes que ocurrieron en Ceuta. Este reglamento no modifica la esencia de los centros de internamiento y simplemente lo sigue definiendo como establecimientos no penitenciarios destinados a la custodia preventiva o cautelar para garantizar la expulsión de inmigrantes en situación irregular o para la deportación de extranjeros a cambio de suplir una condena penal y no sino, como hemos dicho, una operación de maquillaje del Gobierno. El reglamento mantiene el Cuerpo Nacional de Policía como garante de derechos de las personas y deja en manos de la dirección del CIE y de normas internas de cada centro un sinfín de cuestiones que afectan directamente a los derechos y libertades de las personas. Será el director quien determine cuestiones como horarios, comunicaciones, actividades recreativas, prácticas religiosas y un sinfín de cosas que afectan a la vida cotidiana de las personas y a sus derechos. Consolida de esta manera el modelo de gestión policial y supedita los derechos de las personas internas a criterios de seguridad, consolidando la opacidad, la arbitrariedad y el abuso y la impunidad que venimos denunciando. Por otro lado, el reglamento reconoce a través de su regulación prácticas que organizaciones sociales habíamos denunciado, como por ejemplo son la existencia de celdas de aislamiento o el ingreso de mujeres embarazadas en periodo de lactancia cuando éstas no son personas expulsables, o incluso la tenencia de armas. La presencia de ONGs que se regula en el reglamento y que se vende como una garantía no acaba con la arbitrariedad en la persecución, el internamiento y la expulsión de las personas, ni garantiza tampoco que no haya más muertes. En Madrid, la presencia de un convenio con Cruz Roja, adjudicataria de este servicio por un convenio de 400.000 euros, no evitó la muerte de Samba Martín en el año 2011. De hecho, el nuevo reglamento no regula el traspaso de información del CETI, de los Centros de Estancia Temporal de Ceuta y Melilla, al CIE, lo cual fue una de las cosas que ocasionaron la muerte de Samba. Por lo tanto, se podría volver a repetir. El reglamento además abre la puerta a la subcontratación de servicios con estas organizaciones y con otras similares que a cambio de su silencio recibirían cientos de miles de euros en forma de convenios y contratos para dar asistencia sanitaria, jurídica, cultural, etc. Y este modelo de subcontratación, como hemos constatado en la campaña, no nos es nuevo, ya que los vuelos de deportación ahora mismo se están haciendo a través de convenios con empresas como Air Europa o Swiftair.
Ninguna organización social que de verdad defienda los derechos humanos entraría nunca a negociar la gestión de estos centros, o así lo valoramos desde la campaña. Y nosotras creemos que el papel de las organizaciones en los CIES ha de ser la denuncia constante hasta conseguir el cierre de estos lugares, ya que suponen per se la violación sistemática de los derechos de las personas. Desde la campaña por el cierre de los CIES consideramos que no es más que un intento de legitimación y consolidación de este modelo policial y que en ningún caso va a cambiar la naturaleza de los centros. Instaura el racismo institucional y fortalece el discurso criminalizador de las personas migrantes, deshumanizando a las personas y fomentando el racismo y la xenofobia. Por eso, desde la campaña estatal por el cierre de los CIES, en la que estamos diversas entidades de todo el Estado, presentaremos en los próximos días un manifiesto en el que pretendemos recoger adhesiones de distintas ONGs y otras entidades defensoras de los derechos humanos y presentarla en el registro de la subdelegación de Gobierno, tanto aquí como en Barcelona. Seguiremos haciendo una denuncia activa porque, como hemos dicho, nuestro único objetivo es el cierre y seguiremos haciendo una denuncia activa de todas las violaciones que ocurran en los centros y un papel vigilante ante estas vulneraciones. Y esto, como hemos dicho, íbamos a ser breves porque no queremos justificar para nada el reglamento ni queremos entrar a valorar si hay un reglamento mejor o peor, porque no creemos que deba existir un reglamento para regular nada que no debiera estar ahí. Sí, vamos a poner un vídeo que hemos elaborado desde la campaña también. Es un vídeo cortito de 1 minuto y medio, una cosa así. Si queréis hacer alguna pregunta. Espera, que creo que... Sí. Vale, pues... ¿Se me oye? No sé. Sí. Una es qué alternativas, no ya un reglamento, sino a la existencia de CIES proponéis vosotros. Y otra es, no sé si me podéis responder a esta, si me podéis hacer alguna valoración sobre
el poco caso que se ha hecho al dictamen del Consejo de Estado en el reglamento final. Vale. No sé si hacemos toda la ronda de preguntas o qué preferís. Yo quería preguntar qué otras actividades, qué otras acciones tienen previsto en tanto se busca el cierre de los CIES. Vale, nosotras como compañía estatal por el cierre de los CIES no planteamos ninguna alternativa al encierro de personas, porque creemos que la libertad la supresión de la libertad de circulación ambulatoria de las personas es una medida excepcional, o debería ser una medida excepcional y cautelar, y no es proporcional al hecho que se persigue, ¿no? Que personas por una mera sanción administrativa están encerradas y, completamente, no solamente se les vulnera finalmente la libertad ambulatoria, sino que se les vulneran otra serie de derechos. Alternativa es el cierre. No, que la alternativa es el cierre. Está claro en el mensaje, ¿no? Bueno, yo reiterarme un poco lo que han dicho las compañeras. La alternativa a estar preso es estar libre. Entonces, nuestra alternativa es que no hay alternativa. O sea, es el cierre y ya está. Que te encierren sin haber cometido ningún delito es propio de otros tiempos. Y la existencia de los CIES, sin duda, es una tomadura de pelo en un Estado de Derecho, ¿no? Y respecto a lo que has preguntado, del poco caso que se ha hecho al informe del Consejo de Estado. Bueno, el Consejo de Estado es un órgano consultivo del Gobierno sin carácter vinculante en sus informes, por lo tanto es un mero trámite, no tienen por qué hacerle caso como suelen hacer, como ha ocurrido con el Código Penal, la propuesta de reforma del Código Penal, de propuesta de seguridad ciudadana, de protección de seguridad ciudadana. El Gobierno pasa el trámite y luego hace lo que considera oportuno. Vale, y otras acciones que se van a realizar. En Madrid esta tarde tenemos una concentración a las 7 frente al Ministerio del Interior. Es el Paseo de la Castellana número 5. Y en Barcelona se van a unir a las concentraciones que habrá el día 29 contra las reformas legislativas en general. Y en las próximas semanas, si no esta semana, la que viene, como he comentado, presentaremos un manifiesto en el registro de la subdelegación de gobierno o de la delegación de gobierno, dependiendo de la ciudad, con las adhesiones que hayamos conseguido para expresar nuestro rechazo completo al reglamento. Y de momento esto es lo que hemos hablado, y bueno, supongo que irán saliendo como más cosas, porque no vamos a parar justo ahora con el reglamento. Una de las cosas que caracteriza este sistema de fronteras es la opacidad y la arbitrariedad en las medidas que se toman. Concretamente, lo de los vuelos supone un sobreesfuerzo para los movimientos sociales llegar a obtener la información de cuándo se produce, en qué momento, si los internos son avisados, si no. Es todo un entramado totalmente opaco, arbitrario, y que además el Ministerio del Interior no proporciona ninguna información. Sabemos que se hacen vuelos masivos con empresas privadas como Air Europa, vuelos militares que los propios internos llaman militares porque sienten que es un vuelo militar, que hay casi más policías que personas. Se hacen también en vuelos comerciales, pero sobre todo es que parece mentira que tengan que ser los movimientos sociales los que, haciendo encaje de bolillos, encuentren ese tipo de información, ¿no? Y eso es lo que en este siglo XXI, que parece que estamos en la época de Auschwitz o algo así, que con esa opacidad y con esa vulneración exagerada de derechos humanos, ¿no? Se pueden producir muertes, no nos enteramos, se pueden producir torturas, no nos enteramos. ¿Cómo se obtiene esa información? A mí también me gustaría saber.
Nada, quería saber qué nivel de coordinación hay a nivel nacional y también si hay algo a nivel internacional. Bueno, yo soy italiana y sé que en Italia hay mucho movimiento al respecto y también que en noviembre, me parece, se ha redactado una carta en Lampedusa contra todo ese tipo de violencia racista contra los CIE y también para abrir las fronteras y regulamentar de forma diferente la migración entre África y Europa. Bueno, a nivel nacional llevamos 3 años realizando encuentros estatales de movimientos por el cierre de los CIES y bueno, en el último año sí que hemos concretado más y articulado más ese movimiento, también dándole un poco perspectiva y no centrándolo solamente en los CIES, sino viendo esto como un entramado desde las políticas migratorias, las fronteras, las redadas racistas, los centros de internamiento y las deportaciones. Y es un poco la intención que llevamos, ¿no? De denunciar todo esto y de coordinarnos a nivel estatal tanto para sacar manifiestos comunes como realizar acciones, y la coordinación está funcionando bastante bien. A nivel internacional sí, sé que se está hablando también con gente creo que de Francia e Italia, con la red Migra Europe y demás, para intentar también articular algo un poco más allá, como comentas también, por ejemplo, lo de Lampedusa y demás. La campaña también de los cierres, por el cierre de los CIE, también está intentando hacer un trabajo en el acá y en el allá. O sea, también conectando con los países de origen, concretamente extendiendo lazos en Senegal, Bolivia, tal, porque claro, entendemos, como ha dicho Irene, que esto es un proceso mucho más integral, que no solo es este eslabón de la cadena que se cierra en el CIE, sino que es todo un entramado de la barbarie. Entonces, conectando con los países de origen, podemos saber cuándo la gente ha sido expulsada, repatriada, en qué condiciones lo ha hecho. Casi más que a nivel europeo, estamos intentando hacer más fuerza en ese otro lado, porque también a nivel europeo tenemos hándicaps con el idioma, con la movilización social internacional. O sea, todo eso es una utopía. Ojalá cuanto más coordinados estamos, mejor, ¿no? Pero bueno, la campaña estatal es fuerte en España, se están creando redes así significativas. Y luego también con esa idea de extender las fronteras, pero con los países de origen, ¿no? Si podéis decir vuestro nombre y quiénes sois para que os citemos en lo que escribamos. Pues dale. Esperanza de Pinedo, de Ferrocarril Clandestino, que forma parte de la campaña estatal contra el cierre de los CIES. Y yo, Irene Ruano, también Irene Ruano, de la campaña estatal también. Yo, Eduardo Gómez. Cuadrado. Que las madres también cuentan. Es que he venido un poco, que me han liado. Soy abogado, estoy en Ferro, estoy en Red Jurídica, Comisión Legal Sol, en varios, pero si vas a poner algo, pon abogado y ya está, porque realmente no vengo vengo en calidad de abogado y amigo de los colectivos y de muchas cosas. De todos modos, o sea, que aparezca como campaña estatal, que lo estamos remarcando bastante, porque dentro de la campaña estatal por el cierre de los CIES somos muchas organizaciones y muchas personas, entonces como que sí que queremos hacer hincapié en que aparezca como campaña. ¿Vale? ¿Cuántas organizaciones sois en la campaña? Pues es que hay organizaciones en cada territorio. En Madrid está Ferrocarril Clandestino. En Madrid, Ferrocarril Clandestino, Sorracismo, a Desalambrar, Pueblos Unidos. En Barcelona, Tanquen CIES. Cerremos los CIES Valencia. En Asturias,
Cambalache, el foro por la... ¿Cómo se llama? El foro es que es un nombre un poco extenso, el de Asturias, en Le Migrant en Málaga. Ahora mismo no te sé decir todos, pero... sí. Yo tengo una pregunta que es la misma pregunta que hago en el 80% de los eventos donde voy, que es lo siguiente. Nosotros a nivel de ciudadano individual, además de mostrar nuestro descontento, ejercer derecho de reunión, este tipo de cosas, ¿qué es lo que podemos hacer si nos preocupa este tema? O sea, ¿cómo podemos actuar? Aparte de las cuestiones que ya sabemos y que son con las obvias estas, ¿no? De votar y de manifestarnos y tal, ¿no? ¿Qué idea nos podéis dar? Sí, momento. Entonces siempre la misma pregunta, amigos. Bueno, para empezar, seguro que en tu bloque de vecinos el 90% no sabe lo que es un CIE. O sea, yo creo que en lo cotidiano, cuando nos ponemos en plan racista y los putos emigrantes que se vayan a su país, tenemos mucho que decir, porque hay mucha mentira tras la xenofobia y además se está uniendo criminalización con inmigración. Y ahí tenemos mucho que hacer a nivel de supermercado, de panadería, empezando por ahí. Luego el tema de las redadas racistas. A cada rato vemos en la hora punta del trabajo, cuando las mujeres van a las casas de las señoras, a las oficinas, a tal, la policía de paisano o de uniforme con redadas, sobre todo cuando va a haber vuelos, redadas macro, y los ciudadanos nos quedamos callados. Un ciudadano tiene poder de por lo menos de confrontar. ¿Por qué estás haciendo eso y por qué le pides a este que es negro y a mí no? O sea, yo también tengo que estar identificada según la ley, vamos. Y sobre todo esas redadas que son por rasgos raciales, o sea, no ha habido un conflicto, no ha habido una sospecha de un delito. ¿Por qué pides identificación a un ciudadano que va deambulando por la calle, ¿no? Y no a mí? Ese tipo de cosas como ciudadanos tenemos mucho poder. Y luego si nos metemos ya en temas CIE, hay mucha labor de acompañamiento a familiares, de denuncia, de manifestación. O sea, en todo el proceso migratorio podemos hacer 20.000 cosas, o sea... Y también apuntar que con el tema de los vuelos de deportación, en el caso de los vuelos que se hacen en vuelos comerciales, también extender la idea de que como pasajeros y pasajeras podemos ejercer también una presión en este caso, sobre el piloto o el comandante del vuelo, que ante la negación de una persona que va a volar en estas condiciones, pues seguramente no saldrá ese vuelo, ¿no? Y eso podría evitar la deportación. Entonces, tanto si vamos a volar nosotras como pues comentarlo, como decía Esperanza, como comentar cosas cotidianas de racismo, intentar también hablar de las redadas y comentar lo que pasa en la calle para que la gente identifique qué es lo que está ocurriendo y que lo identifique como una redada completamente ilegal. Pues también pasa por el tema, por ejemplo, de los vuelos. Bueno, no tengo mucho más que añadir a lo que han dicho las compañeras. Evidentemente lo que se puede hacer es lo que se debería hacer siempre que consideremos que estamos asistiendo a algo injusto o que atenta contra la convivencia, ¿no? Es quejarse, protestar, tanto a nivel institucional como a nivel barrio, como a nivel individual, a nivel de los vecinos, digamos un poco, pues incordiar, ¿no? Que eso pues también es bueno, incordiar a todos los niveles hasta que pues consigamos que este racismo institucional que lo impregna todo, tanto desde las redes racistas, las deportaciones en caliente, los macrovuelos, el tema de los CIEs, todo eso es racismo institucional y allá donde lo observemos debemos enfrentarlo y cuanto menos rechazarlo y reclamar que se cumplan los derechos de los seres humanos. Respecto a las deportaciones en caliente, ahora que lo he dicho, sí me gustaría decir una cosa que es paradójica, porque el gobierno quiere que los migrantes sigan los canales establecidos para entrar en territorio español, ¿no? Que hay un procedimiento administrativo para conseguir un permiso de residencia y, sin embargo, ese mismo procedimiento es el gobierno el que se lo salta para echar a las personas, ¿no? Es un poco la doble moral, el doble rasero, ¿no? del sistema de derechos que tenemos actualmente. Es decir, las leyes se aplican cuando quiere el gobierno y como quiere el gobierno, ¿no? Y bueno, con eso muchas cosas. La propia existencia de los CIEs, como he dicho antes,
es una anomalía democrática. Una persona que no está acusada ni siquiera de ningún delito, que no ha cometido ningún delito, resulta que acaba privada de libertad hasta un máximo de 60 días en España, cosa que aumenta en el resto en otros no digo que sea mejor en España, pero quiero decir que es que llega al límite. En Italia creo que puede llegar hasta los 6 meses aproximadamente de internamiento por estancia irregular. En toda Europa creo que hay alrededor de 200 y pico CIES. Estamos hablando de unas 30.000 personas en toda Europa privadas de libertad sin haber cometido absolutamente ningún delito y sin ni siquiera estar acusada de ningún delito. Señores, señoras, tenemos algo que decir, ¿no? Yo creo. Claro, es que sí. Esa es una de las alternativas. Sí, es decir, sí, lo han creado para claro, que tengan un delito contra el que... Dado que los CIES es una anomalía y nadie en su sano juicio puede justificar que estés privado de libertad sin haber cometido ningún delito, hay dos opciones. O lo conviertes en delito, ya me dirás tú el bien jurídico que se ataca por estar sin papeles una persona. Eso, o lo conviertes en delito o cierras el CIE. Son las dos alternativas que hay. Claro, lo que tenemos en España es un limbo ahí jurídico que está un poco indefinido, pero lo que han hecho en Italia, claro, digamos, han lanzado, como decimos aquí, el órdago a la grande. Vale, pues lo convertimos en delito y solucionado. Pero claro, eso también es muy cuestionable, ¿no? La intervención del derecho penal tiene que ser para casos extremos, para cosas realmente graves. El hecho de que una persona le falte un papel o esté en situación irregular realmente no ataca a ningún pilar de convivencia ni a ningún bien jurídico protegido individual ni colectivo, o al menos así lo entiendo yo, pero sin duda la solución de Italia pues es un extremo, ¿no? De todas formas, creo que en Italia, no sé si la Corte Constitucional... Bueno, leí hace poco una noticia que había habido alguna modificación respecto a eso, seguramente tú estés más informada. Declarado inconstitucional, pero efectivamente sigue siendo un delito y siguen encarcelándolos. Pues bueno, esperemos que nuestro gobierno no le demos ideas y acabe convirtiendo la estancia irregular en delito, porque sería ya inasumible. Son datos aproximados, es decir, en el CIE de Madrid creo que las plazas son 200 o 280, vamos, son datos aproximados, pero vamos, que es que aunque hubiera una persona solo, o sea, una persona privada de libertad sin estar acusada de ningún delito, sin haber cometido ningún delito, perdónenme, pero yo no lo entiendo, no lo entiendo. Yo soy de Brigadas Vecinales y con respecto a lo que apuntaba el compañero, me gustaría señalar que no hay respuestas individuales únicamente, que frente a una cosa tan severa y tan organizada como es la política migratoria, la respuesta tiene que ser una respuesta social, organizada y constante. Y me parece imprescindible que tomemos conciencia de que agruparnos, organizarnos, no es algo extraño que hagan los hiperactivistas, sino es algo que podemos hacer cualquier ciudadana o cualquier ciudadano. ¿Vosotros creéis que hay suficiente apoyo social para lograr el cierre de los CIES? Porque, por ejemplo, las mareas contra la privatización de la educación o de la sanidad han tenido muchísimo apoyo, pero ¿creéis que la sociedad está haciendo suficiente ante una cosa que a mí personalmente me parece tan grave? ¿O hace falta más apoyo? Nunca es suficiente, pero ni para la marea blanca. O sea, ya le gustaría a los médicos que en vez de ser 400.000 fueran 4 millones. O sea,
nunca es suficiente, pero siempre es la población inmigrante como es la población de máxima vulnerabilidad, hasta en eso. O sea, siempre va a ser poco, siempre va a ser una población de segunda categoría. Nunca va a alcanzar. ¿Cuándo van a ser ciudadanos de primera, ¿no? Por más que lleven 15, 20 con nacionalidad, siempre van a ser los emigrantes. Entonces, toda la red social en torno a estos colectivos, o sea, siempre va a ser poco, ¿no? Entonces, también ese trabajo que hemos comentado antes de dilapidar, de que hagan saltar por los aires esas concepciones tan estáticas de ciudadanía y tan estrechas, donde el emigrante será emigrante dentro de 40 años, aunque ya ni se acuerde de cómo eran las montañas de su país, ¿no? O sea, es que hay mucho trabajo por hacer, porque hay unos paradigmas mentales que tardan siglos en cambiar. Tardamos mucho de cambiar de mentalidad, ¿no? Y luego también una de las cosas que introduce, bueno, no que introduce, sino que mantiene el reglamento, pero que da bastante repelús, es el concepto de extranjero. O sea, hasta que no nos demos cuenta de que este tipo de cosas nos afectan a todas, independientemente de dónde vengamos o qué estatus jurídico tengamos o qué papeles o demás, no vamos a conseguir cambiar nada. Y el denominar a las personas como extranjeros los hace como que ni siquiera son de aquí, ni siquiera es una persona migrante, no está aquí, ¿no? Entonces, también como tener cuidado con esas cosas, porque bueno, o sea, ahora mismo son los CIES, que es un lugar en el que van a encerrar a personas pues están en situación irregular y que no son como que no son personas que son de aquí, por así decir, pero bueno, esto abre también la vía a otro tipo de cosas. Bueno, y no solamente abre, sino que lo estamos viendo, que legislan cosas que no se deben legislar, introducen cambios de una u otra manera, ¿no? Perdón. Es que estamos bajo esa misma idea. O sea, Irene y yo hemos empezado con el tema de la palabra extranjero, ¿no? O sea, es que si empezamos por ahí, claro, nunca vamos a ser nosotros, siempre van a ser los extranjeros. Pero está pasando con sanidad, por ejemplo, el ejemplo más claro en este momento, ¿no? O sea, algo que se regula negativamente de cara a los extranjeros sin permiso de residencia. Pero no es verdad. O sea, mientras tú pongas el foco sobre extranjeros, no nos estaremos dando cuenta que el tema nos afecta a todos. Y además que no es verdad que sea extranjero la población afectada de esto tampoco. Lo de los CIES tampoco es algo que sea solo para ellos. ¿Por qué si un ciudadano y un vecino, por qué le va a afectar a él y a mí no? O sea, no podemos hacer ciudadanos de primera categoría de segunda, esto a mí no me afecta porque son otros. Mientras no creamos una ciudadanía de un nosotros común y una ciudadanía intercultural, no vamos a ningún sitio, estaremos siendo países subdesarrollados. Pues no sé si alguien más quiere preguntar algo. Pues nada, muchas gracias por venir y de todos modos os enviaremos a lo largo de la mañana un dossier también con valoraciones, ya entrando un poco más en valoraciones del reglamento y demás, por si le queréis echar un vistazo. Así que si queréis ahora me dais un poco los contactos por si acaso nos llega, ¿vale? Muchas gracias.